Sin aviso previo, sin cobertura mediática, solo 3 convoyes blindados irrumpieron en Valle de Bravo, la residencia clandestina de la familia del expresidente Ernesto Zedillo. En menos de 20 minutos, su esposa, la mujer que en algún momento estuvo al lado del mandatario, en decenas de reuniones de alto nivel, fue esposada y sacada de la propiedad bajo el tenue resplandor de las luces infrarrojas. La orden de captura fue firmada por el propio Harfuch. Los demás integrantes de la familia, un hijo que trabaja en el sector energético, un asesor financiero y un administrador de bienes, fueron detenidos en 2 ubicaciones distintas en Toluca y San Miguel de Allende. La operación se llevó a cabo de manera simultánea, sin dejar ningún objetivo sin cubrir, y entonces ocurrió el impacto en el sótano de la residencia. Las fuerzas especiales descubrieron una habitación oculta tras una pared de piedra artificial. En su interior se encontraron 10 toneladas de oro macizo selladas en cajas de acero con el logotipo del Banco Central de Venezuela, junto con más de $10.000 millones en efectivo y bonos corporativos sin auditoría. Encima de la bóveda, una carpeta manuscrita contenía una lista de 300 aliados confidenciales, además de 300 políticos presuntamente vinculados directamente a la red del cartel. Esto no fue un arresto ordinario, fue un golpe directo al núcleo del poder, y esta vez Harfuch no dio ninguna advertencia previa. El archivo 300 aliados confidenciales no venía acompañado de explicaciones, pero fue el disco duro adjunto el que contenía la clave para la rápida acción de Harfuch. Una grabación de audio de 14 minutos con cifrado de nivel militar y un único nombre de archivo: Reina Final M4PA. En la sala de análisis en Ciudad de México, el equipo tecnológico logró descifrarlo. Lo que escucharon dejó a toda la sala en silencio. Te transfiero el dinero esta noche. Para el envío, usa al equipo de Pemex de la vez anterior. Y si el gobernador de Guanajuato te causa problemas, dile a El Kilo que hable con él. Me debe un favor. La voz femenina en la grabación coincidía perfectamente con la muestra de audio de la señora Zedillo. Su tono era calmado, su ritmo profesional, sin titubeos, como si se tratara de una llamada rutinaria en los años. Del otro lado de la línea, una voz masculina, profundamente identificada como El Kilo, previamente incluido por Interpol como lavador de dinero del CJENG mediante iglesias falsas en Sonora y contratos de gasolina en Chiapas, enfatiza: el trato sigue igual. 200 millones a través de la ley energética. Los estadounidenses no sabrán nada. Tengo a alguien en el comité. Mañana tendrás las fotos. Este audio era una prueba concreta. Ya no era un rumor, no era un dato circunstancial. Era la voz real de alguien que en su momento representó al Estado mexicano negociando finanzas con un narcotraficante de alcance continental. Para Harfuch, esos 14 minutos de grabación fueron todo lo que necesitó para prender la chispa de una operación de gran impacto nacional. Los nombres mencionados en la grabación parecían inofensivos al principio. El gordo latía El Kilo, pero en cuestión de horas, el equipo de contrainteligencia de Harfuch había rastreado las identidades reales de cada uno. El Kilo, el hombre al otro lado de la llamada, no era otro que Luis Alfredo Herrera Lugo, asesor legal en inversiones extranjeras, actualmente buscado en Colombia para dirigir una red internacional de lavado de dinero. Coordina el financiamiento del cartel a través de empresas energéticas ficticias en toda América Latina. Su nombre apareció en los papeles de Panamá, bajo la fachada de una asociación civil, con una relación cercana a María Fernanda Carranza, exdirectora del Fondo Benéfico Educativo patrocinado por la señora Zedillo. Según los datos financieros descifrados del disco duro, Carranza firmaba contratos para el transporte de libros de texto que en realidad servían para legitimar movimientos de carga desde Oaxaca hasta Tamaulipas, específicamente en la ruta de tráfico de fentanilo del CKNG. La mayor sorpresa fue la identidad del último nombre, una figura que no estaba fuera del sistema político, sino que actualmente ocupa el cargo de jefe de gabinete de un gobernador en funciones en el centro de México. Se cree que brindó protección legal para decenas de operaciones de compra y venta de tierras,
y lavó dinero mediante proyectos supuestamente de reforestación y bioenergía, con apoyo directo del antiguo gabinete de Zedillo. Ninguno de los tres aparecía en los medios, ninguno figuraba en listas públicas, pero todos eran eslabones clave en la red clandestina político-religiosa financiera que operaba en conjunto con los cárteles. Y ahora se planteaba una interrogante crucial. ¿La señora Zedillo era simplemente una intermediaria o era la figura principal detrás de esta sinfonía silenciosa de lavado de dinero? El rastro comenzó con un detalle aparentemente menor: una copia de un contrato de financiamiento educativo por $85 millones firmado en Ciudad de México, con el sello de la Fundación Desarrollo 21, una organización que aparentaba ser humanitaria, pero que en realidad utilizaba una cuenta abierta en Vice, transfería fondos a través de un banco privado en Panamá y los deposita en una compañía inmobiliaria en Medellín. En apenas 48 horas, el equipo de investigación financiera de Harf y Marina había rastreado más de 94 transacciones relacionadas con la familia Zedillo, todas con un patrón similar: fondos provenientes de programas de desarrollo educativo, proyectos de energía limpia o asistencia social, posteriores a los mandatos de dispersión de recursos. Luego, mediante empresas pantalla, una de las rutas más críticas pasaba por Pemex, donde una serie de contratos logísticos entre 2000 y 2006 fueron reestructurados, desviados a firmas intermediarias en El Salvador y Costa Rica, y posteriormente desaparecieron del sistema fiscal mexicano. Sin embargo, las transferencias vía SWIFT revelaron la verdad. El dinero regresaba a Ciudad de México mediante iglesias, cadenas de gasolineras y activos digitales. Notablemente, en el disco duro incautado en la residencia de Valle de Bravo, los expertos descubrieron un intercambio interno de criptomonedas con el código en clave Puente Dorado, operando sobre tecnología blockchain no rastreable, utilizada para convertir oro físico en monedas estables y luego revertirlas en efectivo en un banco en Bogotá. Este flujo de dinero ya no es mera especulación. Tiene estructura, un mecanismo definido y protección política de alto nivel. Una forma de finanzas paralelas que durante mucho tiempo se sospechó y que ahora ha quedado al descubierto. Y si lo que Harfuch afirmó en el memorándum interno es cierto, manipular el dinero equivale a manipular el poder. Por ello, el caso Zedillo representa solo la primera incisión en una disección financiera del poder postpresidencial. 3 equipos de operaciones especiales actuaron simultáneamente en 3 ubicaciones: Ciudad de México, Toluca y San Miguel de Allende. Cada escuadrón contó con exactamente 30 minutos para asegurar los objetivos, aislar la información y confiscar dispositivos antes de que los medios de comunicación se enteraran de la operación. La primera en ser arrestada fue María Guadalupe Borbolla, esposa del señor Zedillo, en la villa principal de Valle de Bravo. No ofreció resistencia. Al leerle la orden de captura, simplemente pronunció una frase. Sabía que ese día llegaría. Su hijo menor, Ernesto Zedillo Jr., director ejecutivo de una compañía de energía renovable, fue detenido en su oficina en Toluca. En su portátil, el equipo de Harf encontró una lista de cuentas de crédito abiertas en más de 10 países, desde Luxemburgo hasta Mauricio, con un flujo total de efectivo de $1.200 millones. Los fondos estaban etiquetados como vinculados digitalmente a activos fijos, un término común en esquemas de lavado de dinero a través de bienes raíces ecológicos. La tercera persona arrestada fue Bruno Ismael Guerra, asesor financiero privado de la familia, ex empleado de un banco suizo y ahora consultor de inversiones en México. Al momento de su detención, portaba 3 tarjetas SIM no registradas y una memoria que contenía contratos con la estatal petrolera colombiana, todos firmados con identidad falsa. La última detenida fue Paula Zedillo, sobrina del expresidente y actual directora del Fondo Educativo Internacional de la Familia, arrestada en el aeropuerto mientras hacía el check-in para un vuelo a Madrid. Entre sus pertenencias se encontraron 4 memorias USB cifradas con información bancaria, una de ellas con una copia de la lista 300 de aliados, confidencial. Además, las fuerzas especiales incautaron bienes en otras 7 ubicaciones,
confiscando 28 dispositivos electrónicos, 11 cajas fuertes y numerosos contratos firmados con seudónimos. Todos estos datos están siendo descifrados en el Centro de Inteligencia Interinstitucional. Este arresto no fue solo una acción legal, sino un mensaje contundente. El pasado político ya no será impune, especialmente cuando ese pasado deja huella en cada transacción, en cada comando en la cadena de bloques, en la grabación de audio de 14 minutos. La prueba que desencadenó toda la operación no fue obtenida mediante equipos de espionaje. No provino de la Marina, la DEA ni Interpol. Fue entregada en un sobre sin marcar en la sede del Ministerio del Interior de México, con una sola línea: no confíes en nadie más. Incrustada en la grabación, había una señal de radio de baja frecuencia, solo detectable con antiguos dispositivos de escucha militar que la agencia de contrainteligencia CISEN utilizó antes de su disolución. Harf ordenó de inmediato la reapertura de los expedientes del personal vinculado a la familia Zedillo tras la presidencia. Un personaje destacado fue Edgar Montes de Oca, de 58 años, ex jefe de seguridad encargado de protección privada durante 3 gobiernos presidenciales. Tras la salida de Zedillo del cargo, Edgar fue retenido como responsable de seguridad logística y administrador del archivo familiar. Sin embargo, desapareció del sistema en 2020 después de la misteriosa muerte de su esposa en un accidente automovilístico que fue manipulado para aparentar una situación limpia. Fuentes internas confirmaron que fue Edgar quien grabó la llamada entre la señora Zedillo y el Kilo, además de copiar los datos del disco duro de la familia antes de desaparecer para siempre. Según los archivos recuperados, almacenó en silencio más de 60 archivos de audio, fotografías y contratos desde 2012 hasta 2021, encriptados en 3 capas y protegidos solo por una contraseña. Santa Fe, 1995. ¿Por qué lo traicionó? No fue por dinero ni por prestigio. Lo más probable es que se tratara de una venganza silenciosa gestada durante una década contra quienes alguna vez lo utilizaron como herramienta y luego lo descartaron. Un hombre que en su momento protegió al poder, ahora se convirtió en su enemigo. Cuando Harf sostuvo esa grabación en sus manos, no tuvo otra opción. En la sala de archivos sellada en Valle de Bravo, las fuerzas especiales incautaron 17 cajas de documentos en papel, más de 40 discos duros encriptados y una caja fuerte que contenía registros internos que databan desde 1996 hasta 2006. La mayoría de los archivos estaban a nombre de asesores y terceros, pero las firmas con iniciales, el estilo taquigráfico y los métodos de anotación coincidían plenamente con los utilizados por la oficina presidencial durante la gestión de Ernesto Zedillo. Una de las carpetas más delicadas llevaba el título Anexo C, Programas Autónomos en la Frontera Sur. En ella se detallaron varios contratos con la organización Fundación Maya Verde, disfrazada como un programa de desarrollo rural. Sin embargo, el rastreo reveló que esta organización funcionaba como fachada para la primera red del CJNG en Chiapas, utilizada para transportar fentanilo desde Guatemala hacia el centro de México. También se recuperó un memorando de una reunión del gabinete de 1999, en el que una nota manuscrita al margen, hecha por un asistente político, decía: confirmar con STT lo del canal humanitario. Si se autorizaba, Pemex no podía usar las iniciales EZ, aunque en el contexto interno y en el sistema de seudónimos de esa época, casi con certeza se refería a Ernesto Zedillo. La pregunta ya no es si la familia Zedillo estuvo involucrada, sino si fue Zedillo quien diseñó él mismo el sistema y lo dejó como un legado financiero clandestino tras su mandato. Si esto se confirma, colapsaría por completo el fundamento moral con el que México pretendió depurar a sus presidentes sucesores. Y por primera vez, Harfuch enfrentaba a una interrogante más grande que la ley misma. ¿Debe arrestar a un expresidente cuando nadie se ha atrevido a hacerlo antes? 4 horas después de completar las detenciones, el Palacio Nacional no emitió ningún comunicado. El Ministerio del Interior evitó dar una conferencia de prensa. Ningún senador apareció en los medios. Todo el sistema político cayó en un silencio inquietante, como si la nación esperara órdenes desde algún lugar fuera de la Constitución. Mientras tanto,
En las redes sociales estalló una oleada de información, con etiquetas como Sopis, La Lista 300, Cedillo Leaks y Pritzis Cartel Político. En solo 6 horas, se posicionaron entre las principales tendencias nacionales. Audios filtrados, imágenes de discos duros y diagramas de flujos de dinero se difundieron rápidamente en Twitter, Telegram y canales de noticias sin censura. Una grabación de la conversación entre Cedillo y El Kilo, subida a un canal independiente de YouTube, superó las 4.000 visualizaciones durante la noche. Pero lo más impactante fue que ningún partido, ni de oposición ni del oficialismo, emitió un comunicado oficial. Varios congresistas que anteriormente se pronunciaban abiertamente contra los cárteles de repente desactivaron sus cuentas. Un senador que fue mencionado indirectamente en la lista de 300 aliados solicitó una baja médica de emergencia por motivos de salud. Los medios tradicionales se dividieron. Algunos publicaron informes breves y suavizados. Otros simplemente cambiaron a coberturas deportivas. El silencio no fue una respuesta, sino una señal de que este caso había superado el control habitual. Ya no se trataba solo de una familia o de una administración pasada. Era una cadena de filtraciones capaz de desmantelar toda la estructura política que ha dado forma al México moderno. Y en ese vacío, solo quedó la opinión pública para hablar. Si ni siquiera Cedillo es ya intocable, ¿quién tiembla en las sombras? La mañana siguiente a las detenciones, un documento cifrado salió de la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, enviado directamente al Departamento de Justicia en Washington, D.C., con el título de Solicitud Urgente de Cooperación. Caso EZ. Operación C. Según fuentes de Mayo, las autoridades estadounidenses habían detectado al menos 3 transacciones financieras provenientes de cuentas vinculadas a la familia Cedillo, directamente relacionadas con el cargamento de fentanilo confiscado en Texas en 2019. Un caso que dejó 42 víctimas mortales en apenas una semana y que fue catalogado como una crisis química a nivel federal, lo cual llamó la atención, ya que una de las facturas de pago por $6.400.000 fue procesada a través de la Fundación Educativa para la Frontera, registrada en San Diego, pero controlada completamente desde Toluca. Además, un disco duro incautado en la residencia de Valle de Bravo contenía un archivo de notas titulado Rutas traseras en UIQ, Aduanas Ciegas, que sugería una ruta de transporte transfronterizo entre Estados Unidos y México, que evitaba los controles aduaneros tradicionales, presuntamente activada durante el tiempo en que Cedillo fue embajador honorario de la Reforma Educativa Global en prisión. La respuesta estadounidense fue rápida, contundente, pero calculada. Sin ningún comunicado oficial, solo una petición directa enviada a la Fiscalía General de la República, solicitando compartir toda la información, formar un equipo binacional de investigación y prepararse para una audiencia interinstitucional. Esto significa que, si las evidencias coinciden, Ernesto Cedillo podría convertirse en el primer expresidente mexicano en la historia en afrontar una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos. Cuando se le preguntó si estaría dispuesto a firmar dicha solicitud, Harfuch no respondió de forma directa, solo pronunció una frase, y todo el país quedó en suspenso. Estamos en un momento en el que la línea entre símbolo nacional y crimen organizado ya no resulta clara. Al día siguiente, Omar García Harfuch compareció ante los medios en una sala de prensa sin bandera nacional, sin escudo, sin lemas gubernamentales, solo una pared gris vacía y un único micrófono en el centro de la mesa. Sin discursos elaborados, sin anuncios de logros o reconocimientos. Harf habló únicamente con 28 palabras. El poder alguna vez se utilizó para proteger a la nación, pero cuando se emplea para encubrir drogas, oro y delitos, ya no es invulnerable. Luego se retiró, rechazando todas las preguntas de los periodistas. Su mensaje fue claro. No requería más explicaciones. Esto ya no se trataba solo de una familia o un ciclo político, sino de un golpe directo al periodo postelectoral, a la llamada inmunidad histórica. Ese escudo que durante 20 años detuvo investigaciones de alto nivel en aras de mantener la estabilidad nacional. La lista de los 300 políticos sigue sin publicarse, pero Harfuch confirmó. La lista es real, y la mayoría de los nombres aún ocupan cargos públicos.
Los analistas ahora la llaman un manifiesto silencioso hacia una nueva etapa de purga política, una ruptura sistémica en el silencio donde nadie está por encima de la ley, ni siquiera aquellos considerados iconos nacionales. La pregunta ya no es quién cometió el delito, sino cuántos actores limpios permanecen en el sistema político. Nadie fue destituido, no hay explicación para los $10,000 millones, las 10 toneladas de oro, ni cómo una familia presidencial pudo sostener una red financiera clandestina durante 2 décadas. Pero internamente, un correo electrónico cifrado fue enviado desde la Unidad de Investigación Interinstitucional al Ministerio de Justicia. La línea de asuntos solo contenía 5 caracteres. Lista número Plazas 1. Nadie más, salvo Harfuch, tiene acceso a ella. Sin embargo, según información exclusiva de M5, la lista de los 300 aliados no sería la única. Existen al menos 2 niveles adicionales de datos, cada uno correspondiendo a una jerarquía más profunda y aún por descifrar. El segundo nivel contiene la red de intermediarios financieros y legales, quienes firmaron en nombre de otros, realizaron transferencias y diseñaron contratos ficticios. El tercer nivel, el más peligroso, es una lista de individuos que controlan instituciones estatales sin aparecer en ningún documento oficial. Por eso, los arrestos quedaron en pausa. No por falta de pruebas, sino porque cada nombre revelado podría desatar un colapso sistémico en la Fiscalía, en el Banco Central, en los fondos sociales y en las Fuerzas Armadas. Una fuente dentro de la Marina explicó: "Estamos atrapados en un laberinto. El enemigo no es un cartel, sino un estado en la sombra. Harfuch lo sabe. No persigue a una familia, sino que prepara el terreno para una guerra política y financiera donde la línea entre legalidad y traición se difumina peligrosamente. Y una vez que la segunda lista, la lista NP1, sea completamente descifrada, México podría ya no ser el mismo". Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video. Hasta la próxima.